En la Escritura, el nombre de Dios es su autorrevelación. Solo Dios puede nombrarse a sí mismo. Su nombre es idéntico a las perfecciones que exhibe en y para el mundo. Se da a conocer a su pueblo por sus nombres propios, a Israel como Yahvé, a la Iglesia cristiana como Padre. Los nombres revelados de Dios no revelan su ser como tal, sino su adaptación al lenguaje humano. La Escritura es lenguaje adaptado, es antropomórfica de principio a fin. Dios mismo se describe en términos humanos a través de facultades, partes del cuerpo, emociones, sensaciones y acciones humanas. En la Escritura, toda la creación, escenario de la gloria de Dios, es explorada para la descripción del conocimiento de Dios. Dios es inmanente en toda la creación. Por lo tanto, la teología cristiana se opone a todos los dualismos, incluidos los de la modernidad, que vacían la realidad creada de Dios. Porque entonces, la teología no podría hablar de Dios en absoluto. Usamos correctamente el lenguaje antropomórfico, porque Dios se adaptó a las criaturas al revelar su nombre en ellas y a través de ellas. No podemos ver a Dios mismo, solo podemos verlo en sus obras y nombrarlo según su autorrevelación en ellas. Negar esto es negar la posibilidad de conocer a Dios. Algunos filósofos, Platón, Hegel, han intentado sortear esto rechazando las representaciones concretas de Dios en favor de abstracciones como el absoluto, el uno, la vida o la razón. Pero dado que estos también son antropomorfismos, no resuelven el problema. Por supuesto, todo nuestro conocimiento de Dios es ectípico o derivado de las Escrituras. Solo el autoconocimiento de Dios es adecuado, no derivado o arquetípico. Sin embargo, nuestro conocimiento finito e inadecuado sigue siendo verdadero, puro y suficiente. El conocimiento ectípico no debe verse como meramente simbólico, producto de la imaginación poética. Dios se convierte entonces en mera proyección y la religión en mero arte subjetivo. La teología cristiana enseña lo contrario. Somos creación de Dios. Él no es nuestro. Si bien nuestro conocimiento de Él es acomodaticio y limitado, no por ello es menos real, verdadero y confiable. Tal como Dios se revela, así es verdaderamente. Sus atributos revelados revelan verdaderamente su naturaleza. Las Escrituras nos ofrecen una variedad de nombres divinos, y los teólogos han sugerido distinciones entre ellos. El nombre H, por ejemplo, señala la esencia misma de Dios, el uno que es. Los filósofos llegaron a hablar del ser supremo o la naturaleza y de la esencia divina como ser infinito o incluso ser inteligente. Spinoza, por ejemplo, consideraba a Dios como la sustancia única, infinita y necesariamente existente. La causa primera, absoluta e inmanente. Este tipo de especulación teísta fácilmente degeneró en panteísmo. En reacción a esta visión fría, impersonal y racionalista de Dios, gran parte de la teología del siglo XIX se apartó de la metafísica y redujo la religión a la moralidad. Dios era el Padre, la fuente de bondad y amor. No es el ser absoluto, sino amor. Esta respuesta tiene mucho valor, pero también es parcial. El reto de la teología es hacer justicia a todos los atributos de Dios revelados en las Escrituras. Es esta convicción la que subyace a la enseñanza de la teología cristiana, de que Dios es simple, es decir, libre de composición. Dios es idéntico a cada uno de sus atributos. Es lo que posee. En Dios, ser es lo mismo que ser sabio, ser bueno o ser poderoso. Todos los atributos de Dios son idénticos a su esencia. En todos sus atributos, Él es puro ser, realidad absoluta. No podemos abstenernos de hablar del ser de Dios, y en la descripción de su esencia, la teología cristiana coloca su aseidad en primer plano como el atributo principal, tradicionalmente asociado al nombre Yahvé. Dios es aquel que existe de sí mismo y por sí mismo, el ser perfecto que es absoluto en sabiduría y bondad, justicia y santidad, poder y bienaventuranza. Aunque no podemos distinguir entre la esencia de Dios y sus atributos, es lícito distinguir entre ellos. Cada atributo expresa algo especial de Dios. Dios mismo nos revela sus múltiples perfecciones. Lo nombramos con los nombres que la propia Escritura proporciona. Ninguna perfección expresa plenamente la existencia de Dios.
En el pasado, los teólogos han distinguido tres maneras de obtener los nombres de Dios: por negación, por eminencia o por causalidad, en relación con las criaturas. Entre los teólogos reformados, la distinción entre propiedades incomunicables y comunicables se convirtió en la preferida. En las primeras se incluían la unidad, la simplicidad, la inmutabilidad y la eternidad. El segundo grupo solía dividirse en atributos de intelecto, conocimiento, sabiduría, veracidad, voluntad, bondad, justicia, santidad y poder. Sin embargo, las negaciones, Dios no es, no deben considerarse totalmente incomunicables, porque entonces serían incognoscibles e innombrables. Todo lo que podemos decir sobre Dios debe basarse en su autorrevelación. Nuestro conocimiento de Dios no es, de hecho, no puede ser, exhaustivo, es analógico y ectípico. Pero es un conocimiento verdadero, y dado que los atributos de Dios son idénticos a su ser, podemos hablar con veracidad de Dios tal como realmente es. Dado que en sus perfecciones Dios es absolutamente superior a nosotros y está en comunión con sus criaturas, cada uno de sus atributos puede decirse, en diferentes sentidos, que es a la vez incomunicable y comunicable. Así, distinguimos los atributos que acentúan la trascendencia de los que acentúan la inmanencia. La teología reformada utiliza aquí los términos incomunicable y comunicable para subrayar la firme oposición del teísmo cristiano al error tanto del panteísmo como del deísmo. Las Sagradas Escrituras no solo describen las perfecciones de Dios, sino que también nos revelan sus nombres personales. El nombre más sencillo para Dios en el Antiguo Testamento es Él, Elohim, El Shaddai. Este nombre enfatiza el poder y la fuerza de Dios. Él es alto y fuerte. Como Dios de gracia, las Escrituras nos revelan a Dios como Yahvé, el Señor. Yahvé es el Dios del pacto de la promesa, el fiel que salva a su pueblo. Yahvé es la máxima revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé es el verdadero nombre de Dios. El Nuevo Testamento conserva estos nombres, en particular, siguiendo la LXX, al traducir Yahvé como Curios, Señor. El único nombre nuevo, añadido por nuestro Señor Jesucristo, es el nombre personal Padre, que indica la especial relación familiar de Dios con su pueblo. Padre es, por lo tanto, la suprema revelación de Dios. Y dado que Jesús nos da a conocer al Padre a través del Espíritu, la revelación plena y abundante del nombre de Dios es trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombres bíblicos para Dios. Todo lo que podemos aprender sobre Dios a partir de su revelación se designa como su nombre en las Escrituras. El significado original de la palabra hebrea, Shem, nombre, probablemente sea señal, marca distintiva, al igual que el griego onoma y el latín, nomen, derivan de la raíz ger y no, y por lo tanto indican el rasgo característico por el que se conoce algo, una marca distintiva. Un nombre es un signo de quien lo porta, una designación que se refiere a alguna característica en la que una persona se revela y se vuelve cognoscible. Existe una conexión entre un nombre y su portador, y esa conexión, lejos de ser arbitraria, tiene sus raíces en ese portador. Incluso entre nosotros, los modernos, ahora que los nombres se han convertido en su mayoría en meros sonidos sin significado, esa conexión aún se siente. Un nombre es algo personal y muy diferente de un número o un miembro de una especie. Siempre resulta más o menos desagradable cuando otros escriben mal o confunden nuestro nombre. Representa nuestro honor, nuestro valor, nuestra persona e individualidad. Pero ese vínculo era mucho más vital en épocas anteriores, cuando los nombres todavía tenían un significado transparente y realmente revelaban la identidad de una persona o cosa. Así también es en la Escritura. Adán tuvo que nombrar a los animales de acuerdo a su naturaleza. Génesis 2:19-20. La Escritura explica el significado de muchos nombres, así como la razón de ellos. Ejemplos: Eva, Génesis 3:20, Caín, 4:1, Set, 4:25, Noé, 5:29, Babel, 11:9, Ismael, 16:11, Esaú y Jacob, 25:25-26, Moisés, Éxodo 2:10, Jesús, Mateo 1:21, y así sucesivamente. Repetidamente se cambia un nombre o se agrega un apellido cuando una persona actúa en otra capacidad. Abraham, Génesis 17:5, Sara, 17:15,
Israel, 32:28. Josué, Números 13:16. Gedidías, Segunda de Samuel, 12:25. Mara, Ruth 1:20. Pedro, Marcos 3:16. Y así sucesivamente. Después de su ascensión, Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Hebreos 1:4. Y en la Nueva Jerusalén se da un nuevo nombre a los creyentes. Apocalipsis 2:17, 3:12, 22:4. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios. Existe un vínculo íntimo entre Dios y su nombre. Según las Escrituras, este vínculo tampoco es accidental ni arbitrario, sino forjado por Dios mismo. Nosotros no nombramos a Dios. Él se nombra a sí mismo. En primer plano aquí está el nombre como revelación de Dios, en un sentido activo y objetivo, como nombre revelado. En este caso, el nombre de Dios es idéntico a los atributos o perfecciones que Él exhibe en y para el mundo. Su gloria. Salmo 8:1, 72:19. Honor. Levítico 18:21. Salmo 86, 10:11. 102:16. Su poder redentor. Éxodo 15:3 y 47:4. Su servicio. Isaías 56:6. Jeremías 23:27. Su santidad. Primera de Crónicas 16:10. Salmo 105:3. El nombre es Dios mismo, tal como se revela en una u otra relación. Levítico 24:11-16, Deuteronomio 28:58. Ese nombre, al ser una revelación de Dios, es grande. Ezequiel 36:23. Santo, Ezequiel 36:20. Imponente, Salmo 111:9. Un refugio alto, Salmo 20:1. Y una torre fuerte, Proverbios 18:10. Mediante nombres propios, en particular el nombre Yahvé, Dios se dio a conocer a Israel. Se reveló a Israel por medio del ángel en quien estaba presente el nombre del Señor. Éxodo 23:20. Y por medio de él puso su nombre sobre los hijos de Israel. Números 6:27. Hizo que su nombre fuera recordado. Éxodo 20:24. Puso su nombre entre ellos y lo hizo morar allí. Deuteronomio 12:5. 14:23. Especialmente en el templo que fue construido para su nombre. Segunda de Samuel 7:13. Ahora su nombre vive en ese templo. Segunda de Crónicas 29, 33:4. Por ese nombre, Él salva. Salmo 54:1. Y debido a ese nombre, no puede abandonar a Israel. Primera de Samuel 12:22. Isaías 48:9, 11. Salmo 23:3, 31:3, 143:11-12. Israel, por consiguiente, no puede blasfemar ni profanar ese nombre, ni usarlo en vano. Éxodo 27. Levítico 18:21, 19:12, 24:11. Al contrario, ese nombre debe ser invocado, transmitido en la historia, magnificado, conocido, temido, exaltado, esperado, buscado, santificado. Génesis 4:26, 12:8, Ex 9:16, Deuteronomio 28:58. Primera de Reyes 8:33, Salmo 5:12, 34:3, 52:9, 83:17, 122:4, Isaías 26:8, Mateas 6:9, Juan 12:28. En el Nuevo Testamento, el nombre de Dios adquiere un significado aún más rico y profundo, porque el Logos, que estaba en el principio con Dios y está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Juan 1:18, y ha revelado su nombre. Juan 17:6, 26. Puesto que nadie conoce al Padre sino el Hijo, solo aquellos a quienes el Hijo revela al Padre obtienen conocimiento de Dios. Mateo 11:27. Quienes confiesan al Hijo tienen también al Padre. Primera de Juan 2:23. Quienes lo han visto a Él, han visto al Padre. Juan 14:9. El nombre de Jesucristo, por consiguiente, garantiza la verdad de nuestro conocimiento de Dios y todos los beneficios asociados. Se le llama Jesús porque salva a su pueblo. Mateo 1:21. Y es el único nombre dado bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Por su nombre se realizan milagros. Hechos 4:7. Por él recibimos perdón. Hechos 2:38. El derecho a ser hijos de Dios. Juan 1:12 y la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Donde dos o tres personas se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellas. Mateo 18:20. Quienes oran en su nombre son escuchados. Juan 14:13. Y quienes invocan el nombre del Señor son salvos. Hechos 2:21. Toda la salvación de la humanidad se encuentra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser bautizado en ese nombre es señal y sello de comunión con Dios. Y una revelación aún más rica espera a los creyentes en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3:12. Cuando su nombre sea grabado en la frente de todos. Apocalipsis 22:4.
El nombre de Dios en la Escritura no describe a Dios tal como existe en sí mismo, sino a Dios en su revelación y sus múltiples relaciones con sus criaturas. Sin embargo, este nombre no es arbitrario. Dios se revela como lo hace porque es quien es. En su nombre se resumen, por lo tanto, su honor, su fama, sus excelencias, toda su revelación, su ser mismo. A quienes se revela, por lo tanto, el nombre confiere privilegios especiales e impone obligaciones únicas. El nombre de Dios implica que, habiéndose revelado en él, Dios espera ser llamado por él. El nombre divulgado se convierte en el nombre invocado. En la Escritura, ser y ser llamado son dos caras de la misma cosa. Dios es lo que se llama a sí mismo, y se llama a sí mismo lo que es. Lo que Dios revela de sí mismo se expresa y transmite en nombres específicos. A sus criaturas les concede el privilegio de nombrarlo y dirigirse a él, basándose en su revelación y en consonancia con ella. El nombre único de Dios, que abarca toda su revelación tanto en la naturaleza como en la gracia, es divisible para nosotros en una multitud de nombres. Solo así obtenemos una visión completa de la riqueza de su revelación y del profundo significado de su nombre. Lo llamamos, y de hecho podemos llamarlo, por todo lo que se ha conocido de su ser en la creación y la recreación. Pero todos esos nombres, como designaciones de Dios, nos imponen la obligación de consagrarlos y glorificarlos. Es el nombre único, la revelación plena, y en esa medida, el ser mismo de Dios, con lo que tratamos en todos esos nombres. Por su nombre, Dios se establece en cierta relación con nosotros, y la relación que asumimos con Él debe ser congruente con ella. Alojamiento y antropomorfismo. En consecuencia, como se indicó anteriormente, los nombres con los que llamamos y nos dirigimos a Dios no son arbitrarios. No fueron concebidos por nosotros a nuestro antojo. Es Dios mismo quien deliberada y libremente, tanto en la naturaleza como en la gracia, se revela, quien nos da el derecho de nombrarlo sobre la base de su autorrevelación, y quien en su palabra nos ha dado a conocer sus propios nombres sobre esa misma base. Ahora bien, todos estos nombres, sin distinción, se caracterizan por el hecho de que provienen de la revelación. Ninguno de ellos describe la existencia de Dios como tal. El nombre revelado es el fundamento de todos los nombres con los que nos dirigimos a Él. Y dado que la revelación de Dios en la naturaleza y en la Escritura se dirige específicamente a la humanidad, es un lenguaje humano en el que Dios nos habla de sí mismo. Por esa razón, las palabras que emplea son palabras humanas. Por la misma razón, se manifiesta en formas humanas. De esto se deduce que la escritura no solo contiene algunos antropomorfismos dispersos, sino que es antropomórfica de principio a fin. Desde la primera hasta la última página, da testimonio de la venida de Dios a la humanidad y su búsqueda por ella. Toda la revelación de Dios se concentra en el Logos, quien se hizo carne, y es, por así decirlo, un único acto de autohumanización, la encarnación de Dios. Si Dios nos hablara en un lenguaje divino, ninguna criatura lo entendería. Pero lo que expresa su gracia es el hecho de que, desde el momento de la creación, Dios se inclina hacia sus criaturas, hablándoles y apareciéndoseles a la manera humana. Por eso, todos los nombres con los que Dios se llama a sí mismo y nos permite llamarlo derivan de relaciones terrenales y humanas. En la Escritura, por consiguiente, se le llama Él, el fuerte, el Shaddai, el poderoso, Yahvé, el que está ahí. Se le llama Padre, Hijo, Espíritu, bueno, misericordioso, clemente, justo, santo. Todas estas son expresiones que primero se aplican a las criaturas y luego se transfieren a Dios por vía de eminencia. Incluso los llamados atributos incomunicables de Dios, como la inmutabilidad, la independencia, la simplicidad, la eternidad y la omnipresencia, se presentan en las Escrituras en formas y expresiones derivadas del mundo finito, y por lo tanto se expresan negativamente. La eternidad no puede definirse excepto como una negación del tiempo. Las Escrituras nunca intentan describir estas perfecciones de Dios positivamente, en términos de su propia esencia, y al margen de cualquier relación con lo finito. Pero el antropomorfismo en las Escrituras es aún más amplio. Todo lo que pertenece a los humanos, e incluso a las criaturas en general, también se atribuye a Dios, especialmente
las facultades humanas, las partes del cuerpo, las sensaciones, los afectos, las acciones, las cosas pertenecientes y conectadas con la humanidad. Se dice que Dios tiene alma, Levítico 26:11, y espíritu, Génesis 1:2, Mateo 12:28. Aunque nunca se hace referencia al cuerpo de Dios, en Cristo Dios también asumió un cuerpo real, Juan 1:14, Colosenses 1:18, y la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, Efesios 1:22. Sin embargo, todos los órganos físicos se atribuyen a Dios. Se menciona su rostro, Éxodo 33:20, 23, Isaías 63:9, Salmos 16:11, Mateo 18:10, Apocalipsis 22:4, sus ojos, Salmos 11:4, Hebreos 4:13, sus párpados, Salmos 11:4, la niña de sus ojos, Deuteronomio 32:10, Salmos 17:8, Zacarías 2:8, sus orejas, Salmos 55:3, su nariz, Deuteronomio 33:10, su boca, Deuteronomio 8:3, sus labios, Job 11:5, su lengua, Isaías 30:27, su cuello, Jeremías 18:17, su brazo, Éxodo 15:16, su mano, Números 11:23, su mano derecha, Éxodo 15:12, su dedo, Éxodo 8:19, su corazón, Génesis 6:6, sus intestinos, Isaías 63:15, Jeremías 31:20, Lucas 1:78, su seno, Salmo 74:11, Juan 1:18, sus pies, Isaías 66:1. Además, en Dios también está presente toda emoción humana. Regocijo, Isaías 62:5, 65:19. Tristeza, Salmos 78:40, Isaías 63:10. Pena, Salmos 95:10. Provocación, Jeremías 7:18, 19. Temor, Deuteronomio 32:27. Amor en todas sus variantes, como misericordia, compasión, gracia, paciencia, etc. También celo y celos, Deuteronomio 32:21. Arrepentimiento, Génesis 6:6. Odio, Deuteronomio 16:22. Ira, Salmos 2:5. Y venganza, Deuteronomio 32:35. Además, a Dios también se le describe con mucha frecuencia con nombres que denotan cierta ocupación, oficio, posición o relación entre las personas. Él es un novio, Isaías 61:10. Un hombre, Isaías 54:5-6. Un padre, Deuteronomio 32:6. Un juez, un rey, un legislador, Isaías 33:22. Un guerrero, Éxodo 15:3. Un héroe poderoso, Salmos 78:65-66. Sofonías 3:17. Un arquitecto y constructor, Hebreos 11:10. Un jardinero, Juan 15:1. Un pastor, Salmos 23:1. Un médico, Éxodo 15:26. En relación con estas descripciones ocupacionales se menciona su asiento, trono, escabel, vara, cetro, armas, arco, flecha, escudo, carro, estandarte, libro, sello, tesoro, herencia. Luego, para expresar lo que Dios quiere decir para los suyos, se derivan incluso todo tipo de expresiones de la creación orgánica e inorgánica. Se le compara con un león, Isaías 31:4, un águila, Deuteronomio 32:11, un cordero, Isaías 53:7, una gallina, Mateo 23:37, el sol, Salmos 84:11, la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16, una luz, Salmos 27:1, una lámpara, Apocalipsis 21:23, un fuego, Hebreos 12:29, un manantial o fuente, Salmos 36:9, Jeremías 2:13, comida, pan, bebida, agua, ungüento, Isaías 55:1, Juan 4:10, 6:35, 55, una roca, Deuteronomio 32:4, un refugio, Salmos 119:114, una torre, Proverbios 18:10, una fortaleza, Salmos 9:9, una sombra, Salmos 91:1, 121:5, un escudo, Salmo 84:11, un camino, Juan 14:6, un templo, Apocalipsis 21:22. La creación entera, la naturaleza con todos sus diversos reinos, pero especialmente el mundo humano, se explora en las Escrituras para describir el conocimiento de Dios. Casi no se limita el uso del lenguaje antropomórfico. Todas las criaturas, animadas e inanimadas, orgánicas e inorgánicas, proporcionan nombres con los que, de alguna manera, nos hacemos conscientes de la grandeza de Dios. Aunque no tiene nombre en sí mismo, en su revelación, Dios posee muchos nombres. Todo se puede decir de Dios, escribe Agustín, pero nada se puede decir dignamente de Él. Nada es más común que esta pobreza de expresión. ¿Buscas un nombre apropiado para Él? No lo encontrarás. Intentas hablar de Él de alguna manera. Descubrirás que Él lo es todo.
Y para aclarar por qué se pueden aplicar tantos nombres a Dios, Agustín usa una ilustración impactante. Nuestro cuerpo, dice, tiene muchas necesidades: luz y aire, alimento y bebida, refugio y vestido. Ahora bien, todas estas cosas son muy diferentes y coexisten en las diversas partes de la creación. Ahora bien, también nuestro espíritu tiene muchas y diversas necesidades, pero lo que provee a estas necesidades no es multiforme, sino siempre el único y mismo ser divino. En la tierra, una fuente es una cosa, la luz otra. Cuando tienes sed, buscas una fuente, y para llegar a ella buscas la luz. Y si no hay luz de día, enciendes una lámpara para llegar a la fuente. Pero Él es a la vez fuente y luz. Para el sediento es fuente, para el ciego luz. Que se abran tus ojos para ver la luz, que se abran los labios de tu corazón para beber de la fuente. Lo que bebes, lo ves y lo oyes. Dios se convierte en todo para ti, pues Él es la totalidad de las cosas que amas. Si prestas atención a las cosas visibles, bueno, Dios no es pan, ni agua, ni luz, ni vestido, ni casa, porque todas estas cosas son visibles, individuales y separadas. Lo que es el pan, no lo es el agua. Lo que es un vestido, no lo es una casa. Y lo que son estas cosas, no lo es Dios, pues son cosas visibles. Dios es todas estas cosas para ti. Si tienes hambre, Él es pan para ti. Si tienes sed, Él es agua para ti. Si vives en tinieblas, Él es tu luz, pues permanece incorruptible. Si estás desnudo, Él es para ti una vestidura de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pues, puesto que Dios es muy digno de alabanza, para que nunca le falten alabanzas por la escasez de palabras, la Sagrada Escritura nos ha enseñado que los nombres de las criaturas, indefinidos en número, deben transferirse a Dios, para que, así como toda criatura glorifica a Dios, también todo nombre que se les atribuye pueda glorificarlo, y para que aquel que es tan glorioso que ningún nombre puede hacerle justicia, pues supera, por así decirlo, a todos los nombres, pueda ser glorificado por todos los nombres. Esta transferencia también es necesaria con miras a la guía de nuestro intelecto. En efecto, puesto que llegamos al conocimiento del Creador a través de la criatura, y especialmente en vista del hecho de que casi todas las criaturas poseen ciertas características nobles que proporcionan una fuente para nuestra comprensión de Dios. Por ejemplo, el león posee fortaleza, el cordero, mansedumbre, la roca, solidez, la serpiente, prudencia. Por lo tanto, es apropiado que se transfieran muchos nombres a Dios. Ahora bien, los nombres con los que Dios se llama a sí mismo en su revelación presentan una peculiar dificultad intelectual. En un capítulo anterior aprendimos que Dios es incomprensible y muy superior a todas las criaturas finitas. Sin embargo, en sus nombres, desciende al nivel de lo finito y se asemeja a sus criaturas. Lo que encontramos aquí es una antinomia que parece insoluble. Por un lado, Dios no tiene nombre. Por otro, posee muchos nombres. Tras desterrar primero todo antropomorfismo, ahora lo reintroducimos. ¿Qué derecho tenemos a aplicar estos nombres a Dios? ¿Con qué fundamento se los atribuimos a Dios, quien es infinitamente superior a todas sus criaturas y no puede ser contenido por lo finito? La única razón puede ser esta: toda la creación, aunque como criatura esté infinitamente alejada de Dios, sigue siendo obra de Dios y está relacionada con Él. El mundo no es una entidad independiente, ni está en una relación antitética con Dios. No es un segundo Dios, sino obra total de Dios, tanto en su esencia como en su esencia. Desde el principio, fue diseñado para revelar a Dios. Todo el pueblo de Israel fue diseñado para dar a conocer las excelencias de Dios en sus leyes e instituciones, sus oficios y ministerios, su carácter y costumbres. Y la humanidad de Cristo fue dotada por el Espíritu Santo para dar a conocer al Padre y su nombre. El círculo de los apóstoles, con su diversidad de educación, preparación, dones y llamado, fue designado para anunciar al mundo las obras poderosas de Dios. Aquí radica la razón por la que podemos y debemos hablar de Dios en lenguaje propio de las criaturas. Tenemos derecho a usar un lenguaje antropomórfico, porque Dios mismo descendió al nivel de sus criaturas y reveló su nombre en ellas y a través de ellas. De hecho, no podemos hablar de Dios de ninguna otra manera.
pues no vemos a Dios mismo. Solo podemos verlo en sus obras y nombrarlo según su autorrevelación en ellas. Pero eso no es todo. Al menos en la tierra, no podemos ver a Dios cara a cara. Si Dios, no obstante, quiere que lo conozcamos, tiene que descender a nuestro nivel y adaptarse a nuestra limitada, finita y humana conciencia, y hablarnos en lenguaje humano. Por lo tanto, quienes cuestionan nuestro derecho a usar antropomorfismos, en principio niegan la posibilidad de que Dios se revele en sus criaturas. Están lógicamente obligados a proceder a la negación de la creación y finalmente se quedan con un dualismo eterno entre Dios y el mundo, lo infinito y lo finito. Pues si llamar a Dios con nombres antropomórficos implica una finitización de Dios, esto se aplica en mucha mayor medida a la autorrevelación de Dios en la creación. Como el uno infinito, Dios es entonces incapaz de producir otra forma de ser fuera de su propio ser. El mundo no es en modo alguno una revelación de Dios, sino únicamente un acto de autoocultación divina. La humanidad, entonces, es el polo opuesto de Dios y no está relacionada con Él por parentesco, y Dios es un abismo eterno, un silencio sin nombre, tanto para sí mismo como para nosotros, los humanos. Naturalmente, ya no es posible ningún conocimiento de Dios. Si los nombres antropomórficos y creaturales violan el ser de Dios, no podemos ni debemos llamarlo por ningún nombre y debemos guardar silencio absoluto. Pues entonces, cualquier nombre con el que queramos referirnos a Él es un acto de difamación, un atentado contra la majestad de Dios, una blasfemia. Así pues, la pertinencia de estos nombres puede considerarse bien establecida, pero ¿cuál es su valor? ¿Qué conocimiento y qué tipo de conocimiento nos proporcionan acerca de Dios? La idea de que este conocimiento sea plenamente adecuado para el tema es, por supuesto, absurda. Es en todos los aspectos finito y limitado, pero no por ello impuro ni falso. El conocimiento plenamente adecuado, exhaustivo, es algo de lo que poseemos muy poco. En todas partes y en todos los ámbitos de la vida, finalmente nos topamos con el misterio. El ser interior de las cosas, la cosa como tal, escapa a nuestra percepción. Observamos fenómenos y de ellos inferimos su esencia. Aprendemos a conocer propiedades estables y de ellas deducimos la sustancia. Pero esta sustancia misma subyace al fenómeno y como tal nos resulta desconocida. La física asume la existencia de átomos, electrones o energías como componentes finales del mundo material, pero carece por completo de conocimiento empírico sobre ellos. Solo las cosas más simples pueden definirse. En cuanto las cosas alcanzan un orden superior, ya no pueden ser captadas completamente en un concepto. Esto ya es cierto en el mundo visible, pero es aún más aplicable al mundo de lo invisible. Los seres humanos son seres corpóreos, orientados hacia los sentidos. Todo su conocimiento se origina y surge de la percepción sensorial. Nuestro pensamiento está ligado a nuestros sentidos, al igual que nuestra alma lo está a nuestro cuerpo. Nunca percibimos las realidades espirituales directamente, sino solo a través de las cosas materiales. Vemos todo, vagamente. No solo Dios, sino también el alma y todo el mundo espiritual nos llegan a conocer solo a través del mundo de los sentidos. Por eso nos referimos a todos los asuntos espirituales con nombres que tienen su principal referencia en el mundo visible. Denominamos al alma humana en términos de fenómenos físicos. Para comprender, tanto nosotros como los demás, las actividades del alma, como conocer, pensar, comprender, juzgar, decidir, sentir, etc., recurrimos a términos que originalmente se referían a un acto físico. Por lo tanto, toda nuestra conversación sobre lo invisible es metafórica, figurativa y poética, pues las cosas conocidas están más allá de todo nombre, pues el nombre principal de las cosas conocidas e inmateriales es nada. Pero esto no significa que lo que decimos sea falso o incorrecto. Al contrario, la verdadera poesía es verdad, pues se basa en la semejanza, similitud y parentesco que existen entre diferentes grupos de fenómenos. Todo lenguaje, todas las metáforas y símiles, todo simbolismo 13, se basan en y presuponen esta penetración de lo visible por el mundo invisible. Si hablar figurativamente fuera falso, todo nuestro pensamiento y conocimiento serían una ilusión, y el habla misma sería imposible. Lo mismo ocurre en la religión y la teología. No existe un conocimiento completo y adecuado de Dios.
No podemos nombrarlo tal como es en sí mismo. Todos sus nombres provienen del mundo de las criaturas. Pero esto no los hace falsos, producto de la imaginación humana. Así como existe semejanza entre las diversas partes del mundo, lo que hace posible la comparación entre ellas, también existe parentesco entre Dios y sus criaturas, parentesco que justifica el uso del lenguaje propio de las criaturas al hablar de él. Conocimiento arquetípico y ectípico de Dios. En las Escrituras, todo lo celestial se nos presenta con matices terrenales. Dios mismo se nos acerca a través de toda su creación, y en la naturaleza humana de Cristo, plantó su morada entre nosotros. Esta naturaleza humana, ciertamente, no era un órgano plenamente adecuado para su deidad. De hecho, su gloria incluso quedó oculta por ella. Sin embargo, la plenitud de la deidad residía corporalmente en Cristo. Quienes lo vieron, vieron al Padre. No es contradictorio. Por lo tanto, decir que un conocimiento inadecuado, finito y limitado es a la vez verdadero, puro y suficiente. Dios se revela en sus obras, y según esa revelación lo nombramos. Él nos permite hablar de Él, con un lenguaje débil y humano, porque Él mismo nos mostró sus perfecciones en sus criaturas. Por lo tanto, en realidad, no somos nosotros quienes nombramos a Dios. ¿De dónde obtendríamos la capacidad y el derecho de hacerlo? Es Dios mismo quien, a través de la naturaleza y las escrituras, ha puesto sus espléndidos nombres en nuestra boca. Los nombres propios de Dios. Si hablamos de los nombres de Dios a diferencia de sus atributos y, por lo tanto, en sentido restringido, entendemos por ellos los nombres con los que nos referimos o nos dirigimos a Dios como ser personal e independiente. Tales nombres para el ser divino existen en todos los idiomas. Aunque Dios en sí mismo no tiene nombre, necesitamos referirnos a Él, y para ello no tenemos otro medio que un nombre. Porque si no conoces el nombre, tu conocimiento de las cosas se desvanece. Nuestra palabra Dios es de origen incierto, se ha vinculado a la palabra bueno, al avéstico koda, autoexistente, al sánscrito guda o guta, que se dice que se refiere a Dios como el oculto. Otras posibilidades son la raíz indogermánica hu, sánscrito hu, que significa invocar, y por lo tanto, se dice que se refiere a Dios como el invocado, o la raíz kodo, cosmos, que significa ordenar, organizar, o el ario kudas, puro, bueno. Sin embargo, todas estas derivaciones son inciertas. El nombre Asura, usado entre los indios orientales, y Ahura, un nombre persa, se refieren a Dios como el viviente. Las escrituras suelen usar la expresión nombre de Dios en un sentido muy inclusivo. En consecuencia, los judíos enumeraron no menos de 70 nombres, y la teología cristiana inicialmente también incluyó los atributos de Dios en la categoría de sus nombres. Pero gradualmente se hizo una distinción. Jerónimo ya limitaba los nombres divinos a los siguientes 10: El, Elohim, Elohe, Sabaoth, Elión, Asher-Ehyeh, Adonai, Yah, Iwa, Shaddai, y muchos eruditos siguieron su ejemplo. El, Elohim, El Shaddai. Según la mayoría de los filólogos, la palabra deriva de la raíz ul, Abel, y significa o bien el Señor más prominente o principal, Noldek, o bien aquel que es fuerte y poderoso, Gesenius, 39. El nombre Eloa, a Eloha, Peleas, Elohim, a Elohim, proviene de la misma raíz, ul, Abel, o bien de Eliach, al, temer, y por lo tanto, señala a Dios como el fuerte o como el objeto de temor. El nombre Elohim describe al ser divino en su relación original y su constante relación causal con el universo. Es una designación de relación, no de ser interior inmediato. De hecho, expresa la idea de trascendencia absoluta con respecto a todo el universo. El nombre Elión se refiere a Dios como aquel que es exaltado por encima de todo. El nombre es usado por Melquisedec, Génesis 14:18, Balaam, Números 24:16 y el rey de Babilonia, Isaías 14:14, Marcos 5:7, Lucas 1:32, 35, Hechos 16:17. Y además ocurre especialmente en poesía. Edonai, usado alternativamente con Adón, que se intensifica aún más en Señor de señores o Señor de toda la tierra, se refiere a Dios como el gobernante a quien todas las cosas están sujetas y con quienes los humanos se relacionan como sirvientes. Génesis 18:27.
Los semitas amaban llamar a Dios Señor o Rey. Sentían una profunda dependencia de Él, y como sus siervos, se inclinaban humildemente ante Él. No usaban estos nombres para expresar teorías filosóficas sobre la esencia de Dios, sino para destacar su relación con sus criaturas, especialmente con los seres humanos. Aunque alto y exaltado, este Dios también desciende de su trascendencia al nivel de sus criaturas. No solo se revela en general, a través de la creación, a todos los pueblos, sino que se ha dado a conocer de forma especial también a Israel. Ahora bien, el primer nombre con el que Dios aparece en su revelación especial es Shaddai, o El Shaddai. Como tal, Dios se revela a Abraham cuando lo convierte en padre de muchos pueblos y sella su pacto con él, mediante el rito de la circuncisión. Génesis 17:1. En consecuencia, en la época de los patriarcas, este nombre aparece repetidamente. Génesis 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, 49:25, Éxodo 6:3, Números 24:4. También se encuentra en Job, en varios salmos y algunas veces en los profetas. El equivalente en el Nuevo Testamento es el Señor Todopoderoso, segunda de Corintios 6:18, Apocalipsis 4:8. Donde quiera que aparezca el nombre, resalta la idea de poder y fuerza invencible, e Isaías 13:6 lo conecta, aunque sea solo en un juego de palabras, con SIHDD, destruir. Joel 1:15. Este nombre, en consecuencia, nos da a conocer a Dios como aquel que posee todo el poder y por lo tanto puede superar toda resistencia y hacer que todas las cosas sean subordinadas a su voluntad. Mientras que Elohim es el Dios de la creación y la naturaleza, el Shaddai es el Dios que hace que todos los poderes de la naturaleza sean sujetos y subordinados a la obra de la gracia. En este nombre, la deidad de Dios, el poder eterno, ya no son un objeto de temor, sino una fuente de bienestar y consuelo. Dios se entrega a su pueblo, y su poder invencible es para ellos la garantía del cumplimiento de las promesas de su pacto. A partir de entonces, se le llama una y otra vez el Dios de Abraham, Génesis 24:12, de Isaac, Génesis 28:13, de Jacob, Éxodo 3:6, el Dios de los padres, Éxodo 3:13, 15, el Dios de los hebreos, Éxodo 3:18, el Dios de Israel, Génesis 33:20, y en Isaías, el Santo de Israel, Isaías 1:4, 5:19, 24. Dios es el exaltado, creador del cielo y la tierra, el todopoderoso, pero al mismo tiempo mantiene una relación especial y sumamente benéfica con su pueblo. Jehová, como el Dios de la gracia, sin embargo, Él se manifiesta especialmente en el nombre I-Ishiv. Los judíos lo llamaban el nombre preeminente, el nombre que describe la esencia de Dios, el nombre propio de Dios, el glorioso, el nombre de 4 letras, el tetragramatón, y concluyeron de Levítico 24:16 y Éxodo 3:15, donde leen la palabra para siempre, como la palabra para ocultarlo, la lem, que tenían prohibido pronunciarlo. Debido al temor judío a pronunciar este nombre, se ha perdido su pronunciación original y correcta. Los padres de la Iglesia lo llamaron el nombre prohibido, Aporritón, el indescriptible, Alectón, el indecible, Afrastón. Probablemente no porque ellos mismos consideraran que era inadmisible pronunciarlo, sino porque los judíos compartían esa opinión y porque, de hecho, se había perdido su pronunciación correcta. En abstracto, es muy posible que originalmente, en su derivación, el nombre Yahvé significara algo muy diferente de lo que se afirma en Éxodo 3. Éxodo 3 no da la etimología de una palabra, sino la explicación de un nombre. Así como en su revelación especial a Israel, Dios había asumido diversas prácticas religiosas, circuncisión, sabbat, sacrificio, sacerdocio, etc. Y les había otorgado un significado especial. Lo mismo hace aquí con este nombre. Además de su procedencia y significado original, el Señor declara en Éxodo 6 cómo y en qué sentido es Yahvé. El yo seré quien seré. A partir de este punto, el nombre Yahvé es la descripción y garantía de que Dios es y sigue siendo el Dios de su pueblo, inmutable en su gracia y fidelidad. Y esto es algo que no pudo haber sido revelado antes de la época de Moisés. Tuvo que pasar mucho tiempo para demostrar que Dios es fiel e inmutable. La fidelidad de una persona solo se puede probar a largo plazo, especialmente en tiempos de angustia. Así también fue en el caso de Israel.
Siglos habían transcurrido desde la época de los patriarcas. Israel había sido oprimido y había experimentado gran angustia. Ahora Dios dice: Yo soy el que soy, Yahvé, el inmutable y fiel, el Dios de los padres, tu Dios ahora y para siempre. En este punto, Dios le inyecta un significado totalmente nuevo a un nombre antiguo, uno que solo ahora podía ser comprendido por el pueblo. Y por esa razón, Yahvé es el Dios de Israel desde la tierra de Egipto. Oseas 12, 9, 13 y 4. Jehová Sabaoth. En el Antiguo Testamento, el nombre Yahvé es la máxima revelación de Dios. No se añaden nombres nuevos. Yahvé es el verdadero nombre de Dios. Éxodo 15:3. Salmo 83:18. Oseas 12:5. Isaías 42:8. Por lo tanto, este nombre nunca se usa para ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel y nunca aparece en forma constructiva, en plural ni con sufijos. A lo largo de las Escrituras, Sabaoth es el nombre real y solemne de Dios, lleno de majestad y gloria. El nombre Elohim denota a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. El Shaddai lo representa como el poderoso que somete la naturaleza a la gracia. Yu lo describe como aquel que en su gracia permanece eternamente fiel. Sabaoth lo caracteriza como rey en la plenitud de su gloria, quien, rodeado de huestes angélicas reglamentadas, gobierna el mundo entero como el Todopoderoso, y en su templo recibe el honor y la aclamación de todas sus criaturas. En el Nuevo Testamento se han conservado todos estos nombres. El y Elohim son traducidos por Dios. Theos, Elión se traduce como el Altísimo. Uxistos Theos, Marcos 5:7, Lucas 1:32, 35, 76, 8:28, Hechos 7:48, 16:17, Heb Urs 7:1, FFF. Lucas 2:14, Dios en el más alto, en Uxistis Theo. Además, la denominación de Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o como el Dios de Israel, pasa al Nuevo Testamento, Mateo 15:31, 22:32, Marcos 12:26, Lucas 1:68, 20:37, Hechos 3:13, 7:32. Padre. Parece que se añadió un nuevo nombre al Nuevo Testamento, el nombre Padre, Patir. Sin embargo, este nombre para la deidad también aparece en religiones paganas y ya se usa varias veces para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:6, Salmo 103:13, Isaías 63:16, 64:8, Jeremías 3:4, 19, 31:9, Malaquías 1:6, 2:10. Así como a Israel también se le llama repetidamente su hijo. Éxodo 4:22, 10, 14:1, 32:19, Isa 1:2, Jeré 31:20, Os 1:10, 11:1. El nombre Padre expresa la especial relación teocrática que Dios mantiene con su pueblo Israel. Él formó maravillosamente a ese pueblo a partir de Abraham. En el sentido más general de origen y creador, el nombre Padre se usa en 1 Corintios 8, 6, Efesios 3, 14, 15, Hebreos 12, 9 y Santiago 1, 17, Lucas 3, 38, Hechos 17, 28. Pero, sobre todo, el nombre expresa la relación ética que Dios, a través de Cristo, mantiene ahora con todos sus hijos. La relación que existía en el Antiguo Testamento entre Dios e Israel es un ejemplo y modelo de ello. Pero ahora esa relación se ha profundizado y expandido, haciéndose personal, ética e individual. El nombre Padre es ahora el nombre común de Dios en el Nuevo Testamento. El nombre Yu no se expresa adecuadamente con Señor, Kyrios, sino que, por así decirlo, se complementa con el nombre Padre. Este nombre es la revelación suprema de Dios. Dios no solo es el Creador, el Todopoderoso, el Fiel, el Rey y Señor. También es el Padre de su pueblo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.